acá estamos presentando nuestro directorio con nuestro presidente Claudio Villavicencio a la cabeza de Coneboch, vicepresidente Arturo Barrera, secretario Jorge Rojas, tesorero Daniel Andrade Salazar, director nacional José Salinas Gajardo, director regional César Araya Sarricueta, para que los vayan conociendo personalmente, y las comisiones de comunicaciones, perfeccionamiento, investigación, en donde estamos divididos varios profesores. Y ahí están las cuentas en donde nos pueden seguir, ¿no es cierto? Instagram, Facebook, YouTube y nuestro mail. Así que con esta pequeña presentación les damos la más cordial bienvenida a esta charla, ¿no es cierto? 2021, segunda charla del ciclo de 9. Como saben, ya tenemos el auspicio, el patrocinio de Sportsai, Akira, que son los que han estado desde siempre, y ahora recientemente que aparece Sonda. Puedes avanzar. A continuación, nosotros tenemos acá un profesor emergente, un profesor con mucha motivación, que apareció, ¿no es cierto?, él proponiendo el tema, él con mucha iniciativa, nos dijo, yo quiero estar presente, yo quiero exponer y dar a conocer mi trabajo. La formación, ¿no es cierto?, a través de la clase de educación física, en la formación del voleibol. Y para conocerlo un poquito, vamos a saber quién es Daniel Peña. ¿Puedes, por favor, avanzar? Bueno, Daniel, ahí como dice su perfil profesional, es profesor de educación física, trabaja en la escuela Fernando Arenas Almarza, del 2012 al 2020 ha sido ayudante técnico de las selecciones varones de Colegio Sagrado Padres Franceses de Viña del Mar. En el 2014 fue ayudante técnico de la selección varones binacionales de la región de Valparaíso. 2014 al 2015 estuvo entrenador de la selección varones Patmos Viña del Mar. 2014-2015 también estuvo con las selecciones damas y varones senior en Villa Alemana. Estuvo trabajando en Liga A2 y Liga A1 como director técnico de Club Solo Voley, y en el 2016 entrenador de Club Solo Voley San Fernando. La siguiente, por favor, Pedro. Acá, ayudante técnico de la selección femenina adulta de Club Providencia en Liga 1, entrenador del Club OC Rancagua, desarrollador de proyecto de iniciación deportiva de voleibol en la escuela y director técnico de Team Voleibol Chépica en la Liga A3. Bueno, para mí y para todos nosotros en Coneboch es un honor tener a todos estos expositores y charlistas. Ahora le voy a dejar la palabra a Daniel para que él explique en qué consiste su proyecto y al final, por supuesto, podamos compartir y preguntar todas las cosas que nosotros tengamos dudas con él. Daniel, bienvenido. Agradecido, profesor Mena, por su presentación. ¿Se escucha, cierto? Perfecto. Bueno, al mismo tiempo agradecer al colegio por estar abierto a la posibilidad de presentar experiencias que nacen quizás de sectores donde no estamos acostumbrados a ver el vóley, que en este caso en una escuela municipal. Esta escuela está en el sector de Chimbarongo, en la sexta región, región de O'Higgins, y esta imagen que está viendo
Muteado. No se Daniel, estás escucha. muteado. Si me ayudan, ¿desde qué momento dejaron de escuchar? De la imagen que veíamos. Ah, perfecto. Si puede volver, por favor. Perdón, fue un error que al apretar yo ahí un botón involuntario. Sí, no hay inconveniente. Entonces, les intentaba decir que estas experiencias son relacionadas con la escuela Fernando Arenas Almarza, de la región de O'Higgins. Y precisamente en el sector de Chimbarongo, hasta hace aproximadamente unos 15 años atrás, en algún momento se desarrolló un proyecto de iniciación deportiva en torno al voleibol en cargo de el entrenador Luis Cabrera, quien a su vez, durante el transcurso de los años, trae al entrenador Carlos Sarmiento y juntos desarrollan un proceso muy formativo, muy competitivo, que incluso los lleva a instancias binacionales, obtener un podio. Y parte de todo ese proceso es donde como jugador adquiere esta experiencia y llega un momento determinado en el que el entrenador de voleibol, y en este caso profesor de educación física, se ve en la encrucijada de intentar hacer el voleibol con una serie de limitantes. Entonces, esta búsqueda de soluciones es la que permite desarrollar un propio método. Y es justamente dentro de esta tabla de contenidos donde se intenta sintetizar esta experiencia que aborda desde el año 2017 hasta el 2019 en esta escuela de Chimbarongo. Y esta tabla de contenido intenta resumir, por una parte, los recursos metodológicos que se intentaron adaptar e integrar en esta forma de hacer voleibol desde la clase de educación física, que se resumen en dos. Por un lado está el Peque Volley español y por el otro lado está el método que últimamente se ha desarrollado, sobre todo en Argentina por sus creadores, el Monster Block Teams. Luego de eso viene un apartado en donde voy a intentar sintetizar la experiencia desde la praxis, en este caso, y forma de intervenir en estas, entre comillas, limitantes, que a veces es lo que más vemos, pero que esconde también una búsqueda de soluciones que llevan a la creación. Y dentro de eso, a modo de síntesis, las adaptaciones, que es quizás un punto importante en donde como entrenadores y entrenadoras debemos focalizarnos. Continuando, en ese sentido, avanzamos, por favor. Dentro de estos recursos metodológicos, como les nombraba, el Peque Volley se integró en algún momento en el proceso de formación de los entrenadores de Chile, en este caso a través del curso de mini volley, que fue muy difundido por los entrenadores Daniel Yankin y Hugo Jauregui, en donde este método en particular tiene 5 grandes características. Y es justamente esta forma de enseñar el mini volley en este caso, que en particular tiende a tener cierta flexibilidad con los materiales. Nos encontramos siempre con la problemática de no tener lo que queremos o lo que entendemos como ideal, que en este caso tener un balón por estudiante. Y en ese sentido, el Peque Volley viene a flexibilizar ese material, trasciende del balón regular e incluso plantea la utilización de cuadrados de esponjas como una forma de interactuar distinta, pero que al mismo tiempo viene a responder a esa interacción con el implemento. A su vez, como segundo punto de característica, habla de los toques, también en un intento de flexibilizar su cantidad. Y saliendo del tradicional número 3, intenta aumentar en este caso el número si es necesario o reducirlo. No es tan estructurado en ese sentido. Otro aspecto también flexible tiene que ver con la puntuación a tal punto de ser uno de los pioneros en establecer el tiempo como método de juego y en este caso de calificarlo más allá de la puntuación. Entonces, en ese sentido, este método viene a ofrecer una serie de facilitadores en la enseñanza. Continuando con la presentación, otro de los aspectos también que considera este recurso español tiene relación con la cantidad. Estos son uno de los primeros
intento de España y sus entrenadores de generar un lenguaje para todo el país en relación a la enseñanza de este deporte. Y en ese sentido, ellos plantean de forma muy estructurada la progresión del 1 versus 1 al 4 versus 4, saltándose así el 5 versus 5. Y evidentemente la cantidad de niños y niñas determina la cantidad de interacciones, entendiendo que a mayor cantidad de integrantes, menor cantidad de interacciones, siempre y cuando nosotros lo consideremos como regla. Es decir, lo anteriormente mencionado, no debería ser indicador de estandarizar el número de toques, por ejemplo. Continuando, como punto número 5, en este método, que esto viene a intentar explicar en parte la lógica que hay detrás de el espacio en donde se desenvuelve el niño o la niña. La imagen que está a su derecha pueden ver un análisis muy estructurado que plantea este método y que, vuelvo a repetir, fue compartido en el curso por allá al año 2013, si no me equivoco, de formación, en este caso de Miniori, en donde intenta especificar las características del campo de juego y cómo ésta determina, en este caso, los desplazamientos. Y a su izquierda pueden ver un intento de resumen de lo que ven a su derecha. Entonces, la disposición del campo determina, en primera parte, el predominio del tipo de desplazamiento, entendiendo que si tenemos una cancha que es más ancha que larga, priorizará los desplazamientos laterales. No así una cancha que sea más angosta y larga, en donde se priorizará y evidentemente van a ser más movimientos anteroposteriores. Esto, a su vez, desde esta edad temprana, se trabaja desde el campo de juego, algo que incluso los entrenadores de alto rendimiento en los equipos que tendemos a ver los fines de semana, cuando nos llega el link, es el cálculo de trayectoria. Y esto nace justamente desde este propósito, cómo yo estructuro el campo de juego. Y a partir de este campo de juego y de las interacciones que se van generando en las distintas cantidades y progresiones, la distribución de funciones. Entonces, entendiendo estos 5, por así decir, pilares del método Peque-Volley, como entrenadores, yo creo que podemos acceder a estos recursos más que como una Biblia, como sí, un facilitador que nos viene a entregar la teoría que finalmente nosotros debemos intentar adaptar a nuestra práctica. Continuando con el siguiente método en este caso, que tiene que ver con un recurso que para ellos incluso, ¿quién es para ellos? Este método fue creado por José Fotia y Horacio Gómez y incluso no lo llaman método, prefieren no encasillarlo en eso. Ellos comentan más prefieren calificarlo como un juego. Y dentro de eso el nombre nace justamente de los mismos estudiantes de la clase de educación física, el Monster Block Teams, y que viene a ser una especie de revolución en la enseñanza del vóley, en el sentido de que para nosotros como entrenadores, las entrenadoras, es común y habitual, incluso como nos enseñaron, el fundamento básico de golpe de dedo y golpe de antebrazo. Y en ese sentido, este recurso viene a revolucionar esa enseñanza porque es justamente otro de los fundamentos con lo que empieza. Abajo de este slide pueden ver una pequeña descripción que, si bien corresponde a la de Monster Block, también corresponde a la de los deportes de oposición y cooperación. Es una descripción más o menos general, pero que intenta decir en parte de qué trata. Continuando con la presentación, vamos a ver ya ciertas características. A su derecha pueden ver una imagen que intenta sintetizar de qué trata este método, y es justamente los fundamentos que no tendemos a visualizar o a enseñar en edades tempranas, que tiene que ver con el ataque y el bloqueo. Entonces, la característica principal de este método, yo me atrevo a decir que es de cómo nace, y nace del intento de enseñar al niño un pensamiento estratégico, que eso evidentemente lo lleva a plantearse junto con el compañero o compañera cuál es la táctica para llegar a esa estrategia, y dentro de eso, la técnica. Entonces,
hay un debate interesante que se genera a partir de este método, en el sentido de que no prioriza tanto el golpe, prioriza más el cómo hacemos el punto. Entonces, en ese sentido, el juego nace desde el ataque y su construcción. El formato es 2 versus 2 en espacios reducidos y adaptados. Y el marco teórico, por así decir, que está inserto, implícito y explícitamente, tiene que ver con las características de la lógica interna que desarrolla la praxeología motriz del profesor francés Pierre Parlevas. Esta lógica interna viene a responder con todas las características propias del deporte, y en ese sentido, estos entrenadores argentinos vieron en esa lógica interna, en esos fundamentos que para algunos incluso son los avanzados, como el ataque y el bloqueo, ver una opción de enseñanza desde el minuto cero. Entonces, en resumidas cuentas, más que cómo golpeo el balón, el punto se centra en cómo obtengo el punto, y a través de las edades tempranas intentar desarrollar esta verdadera habilidad. Ahora, continuando con esta presentación, vamos a ir de lleno a lo que significó la praxis en la escuela, sin antes mencionarles, y que incluso puedo compartir con ustedes, todo este sustento teórico que le hablé de la lógica interna, de la praxeología motriz, lo pueden encontrar justamente en el texto que lleva el mismo nombre, Voleibol, Lógica Interna e Iniciación, de Fotia, creado en el año 2012. Este profesor también trabaja en la Universidad de La Plata, y este texto, que también fue compartido incluso por el profesor Hugo Jauregui en este curso que les mencioné de mini volley, realizado por la FEBOCHI, no es tan extenso, es un paper bastante sintético y que, por así decir, deja la película clara en el sentido de lo que intenta desarrollar, y esto fue quizás la base del método que les acabo de comentar. Ahora sí, continuando con la segunda parte de esta presentación, vamos de lleno a lo que tiene que ver con la experiencia del voleibol en la clase de educación física de la Escuela Fernando Arenas de Marzo. Lo que tienen ustedes proyectado en esta oportunidad tiene que ver con la forma en que se plantea en un inicio la clase. La clase de educación física en los colegios municipales está muy estructurada, como responde a los marcos curriculares del Mineduc. La parte inicial debe ser respetada. ¿Qué quiero decir con esto? Nace en la sala. Muchos colegios han tenido la oportunidad de trabajar en donde la clase nace en el gimnasio. Este no es el caso. Entonces, vi en esta forma de iniciar la clase un momento indicado para entregar información. Ahora, ¿qué información? Más allá de lo estipulado por el Mineduc, que tiene que ver con el objetivo, en este caso es a través de los esquemas o diagramas, como se quiera llamar, intentar graficar la clase, y con esto dar una especie de conocimiento de resultados, es decir, ¿qué va a ocurrir? Estos dibujos los realizaron niños de cuarto básico, el año 2018, y si pueden apreciar, están muy bien presentadas las tres partes, que es lo que se nos exige a nosotros como docentes, y a su vez están descritos nombres también que son específicos, por lo menos en la imagen de la izquierda, pinta balón, la necesidad de reducir la actividad a un nombre, en este caso un juego, que incluso lo plantea Velasco en una de sus publicaciones, la necesidad de sintetizar lo que se va a hacer para generar en este caso la identificación con lo que se está realizando. Y a su vez también vamos variando, porque como pueden ver en la imagen que está a la derecha, así como en algún momento se plantea el 2 versus 2, transcurrió un mes porque están las fechas, las mujeres tienden a ser un poquito más ordenadas, y hay una progresión hacia el 3 versus 3 y el 4 versus 4, es decir, no hay algo tan estructurado, es decir, de plantearlo desde un mes de 2 versus 2 y otro mes de 3 versus 3. ¿Se puede hacer? Sí, y también se puede ir modificando esto. A los niños y niñas, al parecer, se les hace atractivo la cantidad de integrantes. Entonces, hay que ir matizando con esos gustos también. No podemos dejar de lado lo que ellos opinan. Y esto era
por mi parte, dibujado en la pizarra. Y continuando con la presentación, a su vez, también les permitía que ellos y ellas dibujaran. Entonces, la creación de juego y ejercicio por parte del estudiantado viene a responder a la necesidad de que sean ellos y ellas los protagonistas de su aprendizaje. Y lo mejor de esta actividad que se realizaba al principio de año tiene que ver con que durante el transcurso de la clase que se iba presentando durante el segundo semestre, por ejemplo, es que yo recopilaba estos ejercicios y los ejecutaba. Y dentro de esa progresión, en octavo básico, por ejemplo, son ellos y ellas quienes lo explican. Son dibujos de quinto básico, por lo que estoy viendo. Entonces, hay distintas formas de enseñar el vóley. Quizás no hay una que sea la más acertada que otra. Pero lo que sí creo que es muy acertado es crear un método propio, por así decirlo. Y dentro de eso está considerar al jugador, a la jugadora, al futuro jugador o jugadora, en este caso los niños y niñas, como parte de ese proceso, como parte de ese método. Continuando entonces con esta experiencia vivida en la escuela Fernando Arenal Marza, llega un momento en que se te acaba el plumón, llega un momento en que el dibujo no sale bien, entonces, y llega un momento en que nos encontramos con distintos recursos digitales que intentan facilitar en parte la labor docente o la labor del entrenador. Y es así como una situación muy especial. Encuentro en el inicio de Facebook a profesor Mena, que comparte en su minuto este recurso justamente, planet.training. Recuerdo que lo dejé guardado y con el tiempo lo observé, intenté interactuar con la plataforma y llegué a esto. Los dibujos que yo realizaba en ocasiones, ahora ya no eran dibujos así con plumón, ya no eran palitos, eso quería decir, no eran palitos. Ahora había algo mejor graficado. Y esto a su vez me permitió sintetizar lo que iba a explicar, en este caso, en el gimnasio, en la cancha. Entonces, plantear el objetivo principal a través de una imagen me permitió sintetizar momentos durante la clase de explicación y al mismo tiempo hacer un poco más entendible quizás, más gráfico de lo que se iba a realizar. Si pueden ver abajo también incluso incluyo las reglas. Es fundamental la regla como parte del juego y a su vez que no sea excesiva esa cantidad de reglas. Entonces el 3 versus 3 intento aplicarlo en oportunidades en sexto básico, séptimo básico. Eso no tiene que ser estandarizado. Uno puede ir como lo vieron hace un rato en los esquemas, uno puede ir variando con eso. A su vez como puede ir variando con las reglas. Entonces, en ese sentido, en la parte inicial de la clase, intento sintetizar el todo a través de esta imagen que, como les vuelvo a repetir, por una situación muy específica, se llega a esta plataforma y que es de libre acceso para todo y todo. Continuando, ahora ya llegamos a la parte principal de la clase, entendiendo esta estructura muy parcelada, como ven en el video de la izquierda. Esta es una clase de las 9 a.m., 9 de la mañana, con el frío chimbaronguino que caracteriza en mes de mayo. Nosotros ya estábamos jugando a las 9 de la mañana y como pueden ver, se divide el espacio de juego y tenemos la interacción en este caso de un cuarto básico, por el lado izquierdo un equipo de 4, al lado derecho un equipo de 3. Al parecer se pega un poquito el video, pero así todo, algo se logra ver. En ese momento habían 3 canchas. Y se alcanza, permite distribuir un curso de 20 estudiantes. Entonces, acá estamos intentando ver una mezcla de métodos, por así decir, entre el Tequevoley, el Monster Block y el que nace de la experiencia de los mismos estudiantes.
Bueno, eso es por una parte, la clase de educación física en la escuela. Llega un momento en que tenemos que ofrecer algo distinto. Y en algún momento se me ocurrió intentar hacer, a ver, ¿cómo hago un masivo en una cancha de fútbol? Bueno, así como lo hago en el gimnasio, de unir un elástico de arco a arco, hice exactamente lo mismo en la cancha de fútbol. Como pueden ver, utilicé otro arco en el sector medio para tensar y realizar estos encuentros intercursos. O sea, ya no era jugando el quinto A contra los mismos del quinto A, era el quinto A contra el quinto B. Entonces, esta gestión, iniciativa, permite, además de cambiar el espacio, además de cambiar las interacciones, generar una mayor motivación en los y las estudiantes. A la clase siguiente todos querían vóley. Entonces, es muy interesante que lo que realizamos en la clase pueda ser replicado en otra instancia, adicional a la clase misma. Continuando. Yo me atrevo a decir que esta es parte de la matriz que intenta desarrollar la optimización de recursos y la optimización de los métodos. Esto lo aprendí del profesor Marcelo Ramírez en el Colegio Sagrados Corazones Padre Franceses de Viña del Mar, y que no descarto que también en su minuto lo debía aprender como jugador en este caso, o como niño que aprende un deporte nuevo, con estos entrenadores que le nombré anteriormente, Luis Cabrera y Carlos Sarmiento. Entonces, la distribución del espacio está determinada primero por la cantidad de estudiantes. Dependiendo de la cantidad de estudiantes de que sea nuestro club o nuestro curso, es cómo voy a distribuir las canchas. Este también está directamente determinado por el material disponible. Llegaba un momento en que tenía 7 balones, ni siquiera 7 balones de vóley, tenía 7 balones de distintos deportes. Entonces, esto vino a ayudar a esa, entre comillas, necesidad. Y a su vez también tiene que ver con el espacio disponible, porque ocurre que en las escuelas municipales es una la cancha. Y son 3 profesores de educación física y tenemos 8 cursos en los casos de educación de básica. Entonces, llega un momento en que chocan esas clases y hay que buscar otro espacio. En algún momento utilicé el estacionamiento de la escuela como espacio para realizar vóley y funcionó bastante, porque justamente esa necesidad llega un momento en que te ayuda en parte, y gran parte, a buscar una solución a ese, entre comillas, problema. Y en esta imagen, ustedes pueden ver en el sector derecho, no sé si lo alcanzan a ver arriba, hay un ancla de color rojo, un ancla. Eso describe un equipo que no se mueve. Y los otros números que pueden ver son equipos, que esto ustedes lo pueden variar en cantidades, es decir, puede ser desde un 1 versus 1 hasta un 4 versus 4. Y en el sistema de juego a través del tiempo, por ejemplo, transcurren 4 minutos y se genera la rotación. Entonces el equipo ancla se queda en esa posición y el resto avanza sucesivamente, es decir, el 1 hacia el 2 hacia el 3, e inconscientemente ya le estamos transmitiendo al niño el sistema de rotación del campo de juego tradicional 6 versus 6. Entonces, este método y esta matriz que me atrevo a decir, viene a sintetizar parte de lo que es la estructura formal del mini volley, el juego. Siento y creo firmemente que a partir de todas estas experiencias con los entrenadores que le he nombrado y las distintas situaciones que he tenido que vivenciar en el sentido de no acceder a un taller de voleibol, pero sí encontrar en la clase de educación física el espacio que no tengo, por así decir. En ese sentido, priorizar el juego. Por muy que exista una parte inicial, principal y final, me atrevo a decir que más del 70% de esas 3 partes debe ser el juego. Y es precisamente esto que están viendo. A partir de tu propio método, puedes generar las modificaciones infinitas, infinitas. Esto para mí ha sido la base de la enseñanza del voleibol. Puede que una cancha tenga un implemento, la otra cancha puede que tenga otra tarea y así. Entonces, la distribución del espacio viene a responder el cómo en más de una oportunidad.
Continuando, esto tiene que ver con los espacios adaptados. Es justamente esta cancha de multicancha, techada, que no cuenta con una red de voleibol y que incluso no contaba en un inicio con un elástico. Entonces, eso que ven ahí que cruza de arco a arco es una soga. Complicaba en un inicio instalarla, pero me permitía hacer lo que están viendo. En este caso, una clase de 1 versus 1. Y a su derecha, la adaptación de este espacio que es una cancha de fútbol, pero que sí me permite estar en el pasto. Ya es un nuevo espacio mucho más, entre comillas, amigable que el cemento, y ya genera una motivación adicional, es salir de la escuela. Entonces, esas instancias de adaptar los espacios también vienen a generar ciertas motivaciones adicionales. Y continuando con esas motivaciones, la realización de encuentros deportivos. Es decir, ¿para qué jugamos? No todo es competir, pero sí es bueno salir de la escuela y jugar entre nosotros y contra otros y otras. Entonces estos afiches intentan sintetizar parte de las competencias, entre comillas, o de los encuentros, prefiero decir, de los encuentros que se realizaron en Chimbarongo, que en un inicio fueron intercursos, pero en la medida que iban avanzando, tuve la oportunidad de participar con escuelas y colegios de la comuna, y el año 2019 contamos incluso con colegios de otras ciudades. Entonces, en ese sentido, cuando los y las estudiantes ven en docente, en el entrenador, la entrenadora, esas ganas de hacer algo más, ellos te van a acompañar, ellas te van a acompañar. Porque al parecer esa pasión se transmite. Y llega un momento en que ellos te piden, ¿y cuándo hacemos otro torneo? Y continuando con esa motivación, llega un momento en que en la escuela donde trabajo se presenta el departamento de deportes de la comuna y nos plantea realizar clases en la piscina. Y no les voy a mentir, en un principio, no solo, o sea, para los docentes de educación física, pucha, sí, oye, hay que ir a la piscina. Pero no pasó mucho tiempo cuando dije, oye, pero esta es la mía. Ahí se pueden hacer muchas cosas. E inicié porque eran 2 clases, para 2 cursos. Entonces, inicié con waterpolo y como funcionó, dije, listo, acá me tengo que atrever y vamos a intentar hacer lo que se ve en la clase de voleibol de la multicancha, vamos a intentar trasladarlo en este caso a un medio acuático. Y es justamente eso lo que buscaba, cambiar el medio. Es como el mismo hilo de pasar de la multicancha, continuar con, en este caso, la cancha de fútbol. Y justo fue en diciembre, entonces culminó el año jugando y teniendo la oportunidad de jugar en la piscina, siguiendo la misma lógica de la clase de educación física. Es decir, la distribución del espacio, la cantidad de integrantes y en este caso el material disponible, que para lo cual no necesité más de 3-4 horas. Entonces, para ir ya sintetizando un poco de lo que hemos hablado y la importancia de la innovación justamente desde el aula, desde la clase de educación física, a modo de resumen, considero que uno de los aspectos claves son las adaptaciones. Esta imagen que ven a la derecha es el estacionamiento del que le hablaba. Entonces, hay algo que considero fundamental y tiene que ver con ver en los problemas una oportunidad para encontrar soluciones. Y estas adaptaciones primero nacen desde la cantidad y cualidad de los golpes, entendiendo la cantidad como lo que vimos en un inicio en el pequevoley y esa flexibilidad de no limitar al niño o niña en la cantidad de ejecución. Y lo mismo con la cualidad. Uno de los aspectos fundamentales del Monster Block es tomar el balón, algo que para muchos es algo imposible. Bueno, esto como método lo viene a plantear como imposible. ¿Y por qué no integrarlo a ratos? Es cosa de ir interactuando con los mismos niños y niñas y a través de la observación, de la praxis, ir determinando
si me sirve o no para mi forma de enseñar. Dentro de estas adaptaciones también tiene que ver la modificación de la cantidad de integrantes, al mismo tiempo reducir la altura de la red o el elástico, que considero muy importante, porque en ocasiones muchos entrenadores y entrenadoras mencionan que mis jugadores, mis jugadoras golpean hacia arriba, y tiene que ver justamente con que el rango etario, su desarrollo, aún no está a los 2,43 m. Entonces, en ese sentido, los facilitadores que nombré hace un rato vienen a ayudar al niño y a la niña con la interacción. Y en ese sentido, a mayor interacción, mayor va a ser el aprendizaje. Y dentro de eso, variar y adaptar los espacios de juego, entendiendo los espacios como lo que vimos recientemente. Entonces, esta experiencia que la acabo de comentar nace de una necesidad. Y es justamente esa necesidad la que lleva a generar soluciones. Hasta hace poco tuve una conversación con el entrenador Mario Luffy. Él me plantea que la importancia en etapas iniciales también tiene relación con el tiempo que tiene el niño o niña con el implemento. Y lo consideré importante porque hay veces que, como lo que acabo de plantear, nos centramos en los espacios, en los materiales, pero nos olvidamos de lo que necesitamos del niño. Entonces, para terminar, este entrenador me plantea la importancia del método MM. ¿Cuál es el método MM, profe? Mi método. Entonces, es importante que como entrenadores y entrenadoras recopilemos, es fundamental estudiar, y a partir de eso, hacer una mezcolanza, una mixtura con lo que tengo, en este caso la experiencia, y considerar en esa experiencia lo que dicen los niños y niñas. Así que esta ha sido la presentación a entrenadores. Tengo ese texto que les nombré hace un rato, que pueden pedírmelo directamente al correo, y muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, Daniel, por la entrega desde tu perspectiva y tu experiencia en tu colegio. Yo creo que para muchos profesores que llevamos años en el voleibol, siempre es importante remontarnos a cómo nos iniciamos y cómo partimos. Yo sé que hay muchas dudas, muchas inquietudes que quieren hacer los profesores. En este minuto, Pedro Tillería va a exponer, y si alguien quisiera levantar su dedo, su mano ahí en las reacciones, podría abrir el micrófono para preguntarle a Daniel. Gracias, Daniel. Pedro. Gracias, Daniel. La verdad que acá están todos bastante saludosos, hay hartos saludos acá. Juan José hace una pregunta. ¿Quiere hacerla directamente? Juan José, le cedo la palabra. Abra su micrófono y, por favor. ¿Está ahí, Juan José? Ya, la hago yo. Profesor, ¿podría subir más el volumen? Perdón. Había la posibilidad de pregunta, pensé que era la pregunta del año. Ya, una pregunta, Felipe Cortés. Una pregunta para Daniel. ¿Cómo logras trabajar en colegios municipales cuando todos sabemos que en estas realidades tanto los materiales como los espacios son precarios? Sería interesante que nos relataras la manera que utilizas y si conoces de alguna metodología adaptada a la escasez de materiales. Daniel. Bueno, la matriz que intenté describir viene a responder esa pregunta. Puedes tener un curso de 30 estudiantes incluso y hacer una clase de voleibol con 6 balones, 5 balones. Entonces, la distribución de los espacios y sobre todo en edades tempranas, la distribución de las actividades, viene a responder a eso. Y si bien no es grato encontrarte con una sala de deportes con una escasez de recursos más que sobrantes, no es grato, pero quizás esa incomodidad te lleva a buscar otros recursos, otros materiales. No necesariamente en ocasiones tiene que ser un balón, mi casa o molten, hay alternativas. Y
siempre han existido problemas en ese sentido a nivel municipal, pero al mismo tiempo, como docentes, vamos convenciendo a nuestros jefes, a nuestros directores, directoras, y ellos van viendo que tu clase en ocasiones va avanzando y requiere de, en este caso, más material. Entonces, ese proceso de convencer a quien maneja en este caso los proyectos y el material necesario para el desarrollo óptimo de una clase, viene con el tiempo. Pero antes de todo ese tiempo, yo creo que se pueden buscar alternativas y pueden nacer incluso de los mismos estudiantes. Entonces, hay veces que nos ocurre como sociedad incluso que le damos una y dos y tres vueltas al problema. Y quizás llega un momento en que al darle un poquito la vuelta a la solución, te encuentras con como que llegas y tampoco es algo que tengas la respuesta, pero transcurre el tiempo y en esa búsqueda llega. Sí, porque es importante la parte de que lograr la motivación por parte del profesor, y yo creo que aquí el principal llamado es al profesor a estar motivado. O sea, te lo digo porque yo también vengo del mundo privado, o sea, también trabajé en colegios privados y todo eso, y cuando de repente llegué a esta realidad que es que estoy trabajando en colegio municipal, me encontré con una cantidad de problemas que la verdad es que la aprovecho de explayar acá porque es una experiencia que, pucha, yo llevo 2 años ya y es bastante enriquecedora para mí. Pero de verdad que los profesores acá son fundamentales motivadores de nuestros estudiantes. Y los recursos, ojo, están. Y hay muchos recursos que están. Hoy, Mineduc, todos los años podéis postular, puedes postular una cantidad de proyectos y lamentablemente no lo hacemos porque el trámite burocrático de realizar, de leer unas bases que vienen con 35, 40 y tantas páginas, muchas veces no los damos ese, podría decir que lata. Y yo creo que Rodrigo Flores está levantándome la mano ahí, que me hace así, y yo creo que quiere intervenir también, seguramente porque me hace... Y me gustaría que Rodrigo, por favor, te cedo la palabra para que tú puedas también preguntar algo al profesor. Hola, buenas noches. Más que preguntarle, yo quiero felicitar a Daniel. Daniel está en Chimbarongo, yo estoy en Teno, somos comunas hermanas, separados por un límite regional. Es difícil en este tipo de comuna tratar de que los chiquillos lleguen al voleibol y que después compitan en voleibol por una cuestión bien sencilla. Es un deporte que aquí, como son casi comunas, entre comillas, rurales, el deporte que arrasa acá es el fútbol. Por lo tanto, y es el único deporte que se enseña, el único plan comunal que hay en el plan comunal que llegan los delegados de deporte de la municipalidad y te ponen escuelas de fútbol para todos lados. Pero el voleibol, el handball, todas estas escuelas son olvidadas, no se olvidan de los deportes. Pero es interesante lo que hablas tú también, Pedro, en cuanto a lo que es la motivación del profesor. La motivación del profesor aquí para crear espacio, para crear implementación, para buscar proyectos. Lo que tú dices del IND, a lo mejor, y del tema también de la ley CEP también se pueden conseguir muchas cosas y hay un trámite menos burocrático que el tema este de los proyectos que tú puedes optar del 2%, de todo el cuento. Pero la idea, bueno, Daniel, muchas gracias por lo que acaba de decir. Yo me siento muy identificado con lo que dice, como digo, somos como una hermana. Y en esta motivación no hay que fijarse de repente, porque yo conozco mucha gente que también te dice, le hace el asco de repente trabajar el sábado y el domingo de repente al principio, bueno, porque no te pagan. Y creo que también eso es un mito que tenemos que romper también los profesores de educación física. Si queremos lograr y llegar, porque nosotros estamos, por los chiquillos estamos ahí, no porque de repente a lo mejor igual es importante las lucas, pero también es importante que los chiquillos no solamente estén en un taller, que no estén porque me pagan, me voy a quedar una horita más a la tarde. Si hay una motivación, si hay talento, hay que apoyar a los chiquillos. Pues, así que eso. Muchas gracias, Rodrigo. La verdad es que es importante esto y como que motiva bastante, porque yo he dicho, oye, hagamos ayer el día sábado. Bueno, dije el año pasado, cuando estábamos en la planificación, me dijeron, no, cero posibilidad. Así que vamos a seguir. Jonathan, ¿es posible que tú puedas hacer esta pregunta que lo pusiste acá? Hola, hola. Jonathan, sí, vale, Jonathan. Gracias. ¿Cómo está, don Pedro? Todo bien, gracias. Ya, mire, mi consulta era la siguiente. Bueno, yo soy entrenador, no soy profe de educación física. Y bueno, he trabajado en varios colegios
y siempre me encuentro con la misma problemática. Yo llego al taller de voleibol y trato de instaurar esto del mini, obviamente entendiendo que es mucho más fácil y más entretenido para los chiquillos aprender a jugar mini, que obviamente tirarlo a la cancha 6 contra 6 y empezamos a sacar por arriba y bueno, tienen que hacer los 3 golpes sin que la pelota caiga al suelo. Pero el principal problema con el que me encuentro es que de repente yo trato de enseñar mini y después dándome una vuelta por el colegio, los profes están enseñando un 6 contra 6. Entonces, los chiquillos llegan al taller y me dicen, pero profe, si así no, nosotros no jugamos, o así no nos enseñó el profe de educación física. Entonces, por ahí hay profes que enseñan a sacar por arriba antes de sacar por abajo, cuando sabemos que la finalidad del saque es que pase por encima del borde de la malla. Entonces, ¿cómo logramos nosotros como entrenadores, obviamente quizás saliéndome un poquito del tema de la charla, sin ser profe de educación física, a instaurar el mini volley como metodología de enseñanza? Es todo un tema, ¿eh? Es todo un tema, porque ocurre incluso el primer año en donde trabajo, da la impresión de que cada profesor hacía una clase distinta siendo la misma asignatura, con los mismos cursos. Entonces, yo creo que ahí ya estamos hablando de un nivel del trabajo colaborativo. Entonces, debe existir una relación directa entre el profesor, en este caso entrenador del taller, en conjunto con el profesor de la clase de educación física. No hablo de que estén planificando juntos, pero que sí al menos exista una retroalimentación entre ambos. Es común que muchos entrenadores se han formado a partir de esa retroalimentación en un inicio. Entonces, evidentemente aquí el problema no lo son los estudiantes ni los estudiantes. Somos quizás nosotros que hay veces que como docentes intentamos abarcar mucho con poco tiempo. Y quizás en ese intento cometemos errores y dentro de eso, claro, adelantar los procesos, en este caso un 6 versus 6. Ahora, tampoco lo considero del todo negativo. La escuela brasileña en muchas ocasiones es así, entonces quizás también tiene que ver en la forma, quizás. Ahora el caso que planteas tú da la impresión de que eran dos lenguajes distintos. Por un lado me enseñaban a jugar desde lo micro y en el otro desde lo macro. Bueno, hay que intentar también convencer al niño, a la niña, en este caso, que lo importante acá es el juego. Y justamente esa visión de la clase, que sea más allá que un entrenamiento, verlo desde la capacidad de entretenerme a través de lo que estoy haciendo, puede que sea una forma. Pero antes de todo eso, el trabajo colaborativo. Es decir, tener mínimo una conversación con estos profesores y tratar de transmitir ese conocimiento. Porque justamente esa forma de enseñar desde lo micro lo que viene a formar de mejor forma, en este caso desde lo técnico, táctico e incluso desarrollo motriz, a los niños, en este caso de la escuela, que entendemos bien que las cantidades de clase de educación física, y aunque se suman a los talleres, vienen a responder al ideal. Entonces, da la impresión de que tenemos que tomarnos con aún mayor responsabilidad esa hora y media que estamos con ellos. Y ese es el objetivo muchas veces de la clase de educación física, articularla con talleres extraprogramáticos, porque muchas veces en los colegios municipales el profesor de educación física no hace talleres. Entonces también ahí hay un problema que hay que darle vuelta y ver la posibilidad de poder hacer algo, porque contratan monitores que muchas veces, claro, en este caso pueden ser entrenadores, pueden ser incluso mejores que como formadores de niños haciendo deporte, pero no hay esa articulación, no hay esa conversación que es fundamental. Mira, antes de Javi Rondón, creo que Germán Mena quiere decir algo. ¿Necesita decir algo? Muy breve, muy breve. Dentro de la Comisión de Perfeccionamiento con EBOCH estamos trabajando en un proyecto bastante ambicioso que tiene que ver con buscar la nivelación de los profesores de educación física que justamente enseñan voleibol, pero en la clase. Entonces, entregarles una nivelación que estábamos hablando de nivel A, nivel B, nivel C, para que ellos también tengan herramientas
y puedan después nosotros, los entrenadores, recibir, ¿no es cierto?, a ese niño con unas bases motrices y además con unas bases básicas del juego y de la técnica lo mejor posible. Este tema nació de la inquietud de los profesores de la Comisión de Perfeccionamiento, lo cual yo agradezco mucho que lo hayan planteado y que poco a poco iremos depurando y lo podremos incluso manifestar a futuro. Así que lo que decía nuestro amigo Jonathan es clave. Eso. ¿Hay más preguntas, Pedro? Sí, Javi Rondón, por favor, prenda su micrófono y nos puede hacer la consulta. Javi. ¿Está por ahí? Se nos quedó dormida. Javi. Ya. Javi Rondón, por favor. ¿Hasta qué edad se aplica el voleibol? Bueno, la responde abajo Jonathan, pero profesor, ¿hasta qué edad usted está aplicando el 4 contra 4 en educación física? He visto el 4 versus 4 en calentamientos hasta de equipos a 1. Entonces, insisto, las estructuras sí hay que entenderlas, pero no aferrarse a ellas. Ahora, si vamos a lo netamente tradicional, se entiende que una vez ya estando en séptimo básico, ya se debería estar jugando el voleibol normal. Estamos hablando de los 12 años. Entonces, también se ha visto competencia de equipos de sexto básico ya jugando 6 versus 6. Claro. ¿Cuál es la edad para cada formato de juego? 1 versus 1, 2 versus 2, 3 versus 3. Vamos a encontrar distintas respuestas. Pero en ese sentido me ha tocado ver de todo. Entonces, si respetamos estos métodos, claro, podemos decir que desde los 6 años incluso hasta los 12. Muchas gracias. Le voy a dar la palabra al director de carrera de Educación Física, don César Araya, que está ahí muy concentrado. Gracias, Pedrito. La verdad que aquí soy un integrante más de esta asociación, de este colegio, de este grupo de colegas, a quienes saludo. Y la verdad que yo primero quiero agradecer la presentación de Daniel, felicitarlo. Y justamente desde ese rol, en el caso como parte de una universidad donde se forman profesores de educación física, yo quiero también comentarles que en la labor que realizamos, un poco hemos apuntado a lo que está haciendo Daniel desde el punto de vista de apropiarnos de algunas teorías que también sirven mucho para darle una mayor dignidad al profesor cuando presenta sus propuestas. Así que ahí Daniel creo que fue fundamental cuando él al inicio empieza a hablar de la praxeología motriz, que yo creo que muchos quedaron ahí preguntándose qué será la praxeología motriz. Habló de Pierre Parlevas, que también hoy día, después de casi 20 años, que en las primeras bases curriculares de educación física se hablaba de José Hernández Moreno, que trajo los conceptos de la praxeología motriz, porque Parlevas todavía no era traducido, un profesor francés, sociólogo, muy famoso hoy día. En las nuevas bases curriculares, en su renovación, se toma a Pierre Parlevas, se le hace ese reconocimiento y se hace una clasificación de los deportes. Y Daniel, justamente desde esa clasificación, y también como lo ha hecho José Fotia en Argentina, y también presentando esta propuesta, porque también Daniel aprovecha esta propuesta. Entonces, vuelvo a repetir, todo lo que se debe ir haciendo es en consideración de lo que a mí me sirve, de todas estas propuestas que hay en el mundo de la formación, y especialmente aprovechando o apropiándose de lo que están indicando estas bases curriculares, y vamos a trabajar la asignatura de educación física y salud, un deporte como el voleibol, como también lo pueden hacer con los otros deportes. Así que esa es mi felicitación para Daniel y el que se haya también atrevido a presentarnos sus experiencias, pero con ese talento como él lo está haciendo. Gracias. Ya, Daniel, ¿viste? Vamos súper bien. Oye, tengo en línea además al profesor Sergio Velázquez. Profesor Sergio Velázquez, por favor, abra su... Hola Pedro, palabra. hola Daniel, hola a todos. Daniel, una consulta. Desde que aplicaste este método de mini volley, hiciste estos cambios, adecuando a lo que tenía, en la progresión, después cuando llevaste a esos niños, me imagino de quinto o cuarto básico, la primera pregunta es,
¿hasta cuánto seguiste con ellos? ¿Integraron una selección del colegio? ¿Lograron jugar un 6 contra 6? ¿Y qué tanto cambió lo que enseñaste en ese momento para el 6 contra 6 con lo que hacías antiguamente, antes de lo que nos mostraste? Bueno, en ese sentido la progresión ha sido muy respetada, es decir, desde el bote a jugar 6 versus 6. Ahora, lo que sí me ha limitado es que llegó la pandemia. Entonces, los cursos más avanzados en esto, por así decir, en este caso los de sexto, que ya llevan 3 años trabajando, este año, o el año que pasó, quiero decir, correspondía a séptimo, y este año ya octavo. Entonces, en ese sentido, no he tenido la oportunidad de seguir avanzando hacia la formalidad, por así decir. Pero es evidente de que el camino en algún momento va a permitir que las interacciones se den aumentando las complejidades, en este sentido de los integrantes. Al mismo tiempo viene siendo un desafío, porque ¿cómo mantener esta estructura y hacerla coherente con el voleibol tradicional? Entonces, es justamente algo que se va armando en el transcurso. Si bien podemos tener distintos recursos, que son todos válidos, al mismo tiempo la praxis cotidiana, la que quizás te va entregando esa respuesta. Okay. Oye, y una última consulta. ¿Lograste hacer cosas prácticas con ellos en cuanto al material? Que todos entendemos que falta el material, parantes, red. ¿Ellos se involucraron en la gestión de eso, como en la construcción, en hacer algo? ¿Y qué fue lo que lograste, o solo fue gestión tuya o del equipo de educación física del colegio? Bueno, en ese sentido hubo distintos apoyos. Por un lado, con los estudiantes en algún momento llegamos a crear una red, y por otro lado, desde dirección observaron que la clase requería de mayores implementos en la medida que se comenzaron a acercar más estudiantes a las clases, y en este caso directamente con la educación física. Como mencionaba profe Pedro, o sea, las escuelas tienen los recursos, pero hay veces que se canalizan hacia otros intereses. Entonces, es justamente la ayuda en este caso de la directora quien se convence de lo que está ocurriendo, y de un año a otro decide, bueno, necesitas cuánto. Y en ese momento ya se logra un salto, por así decir, pero ese salto tampoco modifica la forma de trabajo, es la misma lógica la que se mantiene. Ahora con mejores balones, pero no cambia la forma, por así decir. Felipe Cortés viene de inmediato. Felipe, solo una consulta. Daniel, en este año, el año pasado y este año, ¿has tenido la posibilidad de hacer algún trabajo de alguna manera virtual, como sea, con los chicos de tu colegio, o bien dicho así, en voleibol? ¿Lo haces en educación física? Cero. En ese sentido, es LEP, es el nuevo jefe, por así decir, en este caso, y que se aplicó a distintas regiones, y una de las primeras fue la sexta. Y en ese sentido, la estructura de evaluación de la clase de educación física es tan estructurada que no permite generar mayor impacto en lo que me estás planteando. Ahora, Priorizar. me deja pensando y buscar justamente la forma de cómo integrarlo de alguna forma. He visto, el año pasado se hizo muy común las competencias de repeticiones de fundamento, es decir, mayores cantidades de golpe de dedos, mayores cantidades de golpe de antebrazos. No es vóley, pero sí una forma de mantenerlo un poquito ligado a... Bueno, la priorización de contenido. Felipe Cortés, por favor, abra su Hola micrófono. Daniel, ¿cómo estás? Perdona por mi cámara, ¿ok? Te quiero felicitar porque en realidad tú planteas uno de los temas más importantes hoy en día, y que ha sido una de las problemáticas también
más grande y que como colegio nos abocamos hoy en día, que es el voleibol escolar. Y vamos en pro de eso. Sin duda que se genera lo que planteaba Jonathan hace un rato atrás, que los profesores en las escuelas no estamos tampoco preparando a nuevos jugadores como para que los entrenadores de los clubes también reciban estos chicos de la mejor manera posible. Entonces creo que el tema que tú estás planteando ahora de cómo poder motivar a estos niños es buenísimo. Y el programa Kinder, programa Pequevole y Monster Blog, creo que todos tienen el juego del aprender jugando, ¿ok? Así que nada, muchas felicitaciones. Por otro lado, te quiero hacer una consulta, que es un tema también, es un problema que se ha generado y que lo he visto mucho en varios profesores, de cómo tú logras romper la barrera del paso del agarre del balón al golpe de antebrazo, específicamente en el dolor del golpe de antebrazo en un niño. Porque pasa y muchas veces se produce la desmotivación porque duele al pegarle al balón, y muchas veces la escasez de materiales, a la cual en mi pregunta anterior me la respondiste al final, creo que me adelanté ahí un poco, pero debido a esa escasez de materiales también se produce el efecto del dolor, o sea, balones más duros, balones que son más toscos, en que no tienes la posibilidad como sí hay en los colegios privados, o sea, que tienen balones un poquito más específicos para evitar ese tema en particular. Sí, se entiende perfecto lo que estás planteando, porque en más de alguna oportunidad me ocurrió tener que conversar con apoderadas y apoderados para responder ante esto que me estás diciendo tú. Entonces, me he dado cuenta que el dolor que nace del golpe de antebrazo tiene que ver directamente con la trayectoria que tiene este balón. Entonces, el autopase viene a ser el mejor amigo, en este caso, del fundamento, de la presta. Y en ese sentido, como facilitador, en mi caso, que tiendo a utilizar, es el bote. Una de las formas más controladas de que el balón llegue a ti, en este caso, no con la fuerza para generar el dolor, que sí la puede generar un saque o un lanzamiento, u otro golpe de antebrazo incluso. Entonces, también está directamente relacionado con la cantidad de experiencia del niño o niña. Es evidente que si llega un niño o una niña a quinto básico a realizar el golpe de antebrazo, va a ser muy distinto al que ya lo realizó incluso desde segundo. Entonces, yo creo que no es una respuesta, son muchos los factores que interactúan, pero siempre desde la premisa que a menor edad sea la interacción, menor va a ser el dolor. Gracias. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias, Daniel, por la respuesta. Le cedo a don Andrés Acuña. Don Andrés Acuña está por ahí, por favor. Sí, hola, buenas. Ahí está Andrés. Hola, Andrés. Saludos, chiquillos, conocidos Hola. muchos, ¿cómo están? Dime. Bueno, yo hice un comentario en el fondo cuando se planteó eso, Daniel. Te quiero felicitar por el trabajo que estás haciendo. Creo que eso refleja mucho lo que hacemos todos, cada uno en su terreno trata de tirar el voleibol para arriba. Bueno, se hablaba, digamos, de la interacción que tiene que ver, digamos, con la educación física. Realmente es súper complicado porque obviamente hay, digamos, patrones que siguen el contenido de educación física que realmente no se pueden alterar. Entonces, también hay una nota, entonces como que de repente, ¿cómo compatibilizar todo eso para que salga, digamos, adecuado? Bueno, yo trabajo, cuando hacía clase en la universidad, era una de las cosas que trataba de hacer, digamos, que enseñarle que el minibol es como una metodología de enseñanza. No partamos jugando voleibol de A6, 1 contra 1, 2 contra 2, 4 contra 4, y digamos ahí vamos avanzando con el voleibol de A6. Yo creo que esa era la base. Como decía, a las nuevas generaciones hay que aplicarle eso. Ahora, obviamente, difícilmente en los colegios aplicar eso, porque es verdad,
todos no tenemos la posibilidad de tener un patio grande, balones, algunos sí, otros no, pero el trabajo, digamos, yo creo que ahí hay que hacerlo. Por lo menos yo trato de eso, cuando he hecho clase en la universidad trato de implementar eso, que la metodología del mini voleibol nos sirva para eso. ¿Cachai? Es una forma de ayudar y que el voleibol, digamos, surja desde las bases, porque estamos claros que el voleibol escolar son las bases, y ahí hay que captar jugadores y todo. Entonces, desde mi perspectiva lo hago así. En el colegio que trabajo, hago eso. Obviamente, la educación física se conversa, algunas cosas, se dice esto, este otro, pero obviamente son dos campos distintos. El deporte, una selección, a una clase de educación física, que de repente voy a tener, no sé, 30 o más niños, entonces obviamente de repente es complicado, pero se trabaja con la metodología del mini voleibol. Yo creo que eso es importante. ¿Ya? Y comparto mucho con lo que dice Daniel, que digamos, los recursos a veces escasean, lo que dijo Pedro es verdad. Cada uno tiene su forma de tirar esto para adelante, pero bueno, yo creo que ese es el trabajo que estamos haciendo todos. Eso. Muchas gracias, Andrés. Vale. Felicitaciones, Daniel, por el reconocimiento, porque la verdad es que es súper complicado trabajar eso, y voy a dejar como una pequeña, ahí en el aire, dando vuelta, una interacción que tuve con un profesor muy sólido acá, que me dice que si es posible considerar que la educación física y el deporte estén separados. ¿Es posible considerarlo? ¿O tiene que ir unido? Profesor Daniel, ¿se podría? O más bien dicho, perdón, voy a tratar de que el profesor, ¿podría hacer usted interactuar esta pregunta? Porque la verdad es que es bastante interesante. Profesor Jorge Valdivieso, adelante. Gracias, Pedro. No, a ver, indudablemente que la educación física y el deporte están unidos, están ligados porque es movimiento. Mi pregunta va más bien a que el deporte sea menos utilizado en la clase de educación física, en el sentido de que sean caminos complementarios, ¿ya? Y no que el deporte sea como la actividad entretenida para que los cabros estén participando en todo momento, porque ahí se crea el conflicto, ¿ya? Sino que más bien la educación física tiene su línea, su hacer. En cambio, el deporte ya empieza a ser más específico. Empiezas a buscar un rendimiento distinto porque ya hay un implemento de por medio, y que probablemente uno lo que va a buscar es jugar, pero con un alto rendimiento a futuro. Ganar y salir en el Por desgracia, el ganar deporte está escolar. demasiado metido en nosotros, pero la idea es que sea una cosa formativa. Voy más como un poco lo que dijo Andrés y también lo que has expuesto tú, Daniel, si me parece extraordinario. Yo creo que tenemos la mayoría de los que estamos aquí, yo por lo menos partí en un colegio subvencionado con 0 recursos. Todas las cosas las inventé yo, las llevé yo en su momento. Después, obviamente, gracias a esa labor, llegué a otros colegios pagados y con todos los recursos habidos y por haber. Pero en el colegio en que terminé de hacer clase, teníamos separado el deporte, ¿no? O los talleres de la educación física. Aplicábamos algunas cosas del deporte en las clases para complementar lo que se hizo, pero nunca le llevamos a la clase de educación física el deporte como parte integrante de la clase de ella, ¿ya? Sino que como un complemento, como algo para hacer un cierre de la actividad. Y a eso se refería mi pregunta, me alargué más de lo... No, pero está bien, profesor, debía, la verdad es que era es eso, importante. o sea, que sea un complemento, pero que vayan por vías distintas, así no se van a chocar nunca, ¿ya? Porque los objetivos de un profesor, como el que decía Daniel, es distinto a lo que él buscaba. Bueno, Me gusta escuchar a mis profes. Así que, y ahora a mi compañero
cuando yo estaba entrando, iba saliendo. José Papa Neira, alcancé a jugar un año contigo, papita. Por favor. Un año. Fue bueno, fue entretenido. Le pegaba fuerte, papita. Hola a todos y todas. Bueno, hartos conocidos ahí. Mira, yo también quería comentar un poco como lo que dice Jorge. Yo comparto un poco lo que él dice, o más que un poco. La educación física es para todos y el deporte no es para todos. No a todos les gusta el vóley, no a todos les gusta el fútbol, no a todos les gusta el handball. Entonces, de alguna forma, cuando nos toca la unidad de los deportes colectivos y decidimos hacer uno u otro deporte colectivo, lo tenemos que hacer de cierta forma para que sea para todos. El vóley es complejo porque el balón por el aire asusta. Entonces, tenemos que hacer las modificaciones para que o el chico o la chica no se asuste con el balón. Creo que una buena metodología sí, sin duda tiene que ver con el tema del mini vóley. Si nos toca en un colegio pasar vóley, o sea, una buena metodología para acercarlos un poco tiene que ver con el mini vóley y no el vóley 6 contra 6, ¿ya? Ahora, mi realidad, los años que estuve en un colegio trabajando, yo intentaba hacer lo menos posible deportes en educación física, sino diferentes actividades o juegos que acercaran a todos y todas y que desarrollaran las diferentes habilidades y que esas habilidades además sirvieran, y es lo que yo hablaba con los chicos y las chicas que de repente me decían que eran de la selección, y decían, oh, pero ¿por qué no hacemos polo? Porque hacemos en las tardes. Aquí me preocupo por ti y por tu compañera que no quiere hacer educación física, la tengo que encantar para que haga educación física. Entonces te pido que tú ayudes y juguemos con ella o con él. Y al final lo entienden. Al final lo entienden. Yo les decía, ¿sabes qué? Cuando tú juegas, sigues trabajando y te desarrollas. Entonces eso es un tema súper importante porque también hay una corriente, a veces, alguna vez lo escuché, en algún entrenador, qué sé yo, que lo que él hacía era todo el año, en todos los cursos, voleibol. Puede ser, le funcionaba, en Argentina funciona más, era un entrenador argentino, funciona más porque están más imbuidos también en el bolseo, pero por ahí se te queda gente afuera que tú también tienes que desarrollar y acercarlos al deporte, a la actividad física, porque lo exitoso no solamente que salgan buenos deportistas en fútbol, en básquet, en voleibol, porque eso los tenemos ganados. Necesitamos que todos dejen el sedentarismo y sean personas activas. Pero cuando nos metemos mucho en solamente el deporte, en la educación física, yo aseguraría que ni siquiera 1, 5 por lo menos, no se van a abonar mucho con la actividad física. Y ese es nuestro rol como profesores, es que cuando salgan de cuarto medio, de finalizar su educación, quieran hacer actividad física. Sepan hacerlo, sepan quizás planificarlo, de alguna manera hacerlo así. Y voy a la última acotación que se escribió acá, de don Rodrigo Flores. Creo que en los momentos actuales que estamos viviendo, la educación física es más importante, ya que estamos con la figura de niños y niñas que están más de 20 horas a la semana sentados frente a un computador. Los que pueden, claro. Como profesor necesito que el chico comprenda la importancia de la actividad física para protagonizar problemas de sobrepeso, obesidad, postura, que entienda los significados de la adopción de hábitos de vida saludable. Es fundamental esto. Así es que, señores, de verdad es un gran tema. Y me siguen escribiendo. Bueno, el chat está acá. Mena, ¿tenemos un tiempito? Por supuesto. Muy cortito. Mira, Carolita, Carolita... Juan Soto y Carolina levantaron la mano. Ya, yo dicto. Carolina primero, vamos Carolina. Muy cortito, felicitar y agradecer a Daniel. Creo que estas charlas tienen una fortaleza muy grande que están basadas y sustentadas en el estudio y en lo que tú has practicado y has conseguido. Y desde ese punto de vista felicitarte. Y por otro lado, creo que también en esta charla cae un tema bastante importante que como Conebosch vamos a tener que tomarla,
que tiene que ver con este tema de la educación física y el deporte insertado dentro de la hora de educación física, que vienen los programas, para que en un minuto dado podamos separarlo. O unificar los criterios. Yo creo que tal vez más separarlo. Yo el año pasado descubrí que después de 50 años trabajando con el voleibol, no jugando, trabajando, había una forma de sacar que yo no conocía. Y mi colega, que también se encuentra por aquí, tampoco. Entonces, cuando las niñas nos fueron a decir, profesora, en clase nos están haciendo voleibol, pero resulta que nos dicen que tenemos que pegarle con la mano abierta y en cucharita, no en cucharita de lado, sino que la mano abierta en cucharita. Yo miré a mi colega y me miró y me dijo, porque más encima, digamos, la persona que está enseñando eso es nuestra jefa. Entonces fue una sorpresa en el cual aporto que no solamente de repente se topa, que no solamente, sino que además se malseña. Y cambiar algo que se mal enseñó es 3 veces más tiempo que enseñarlo de cero. Eso. Muchas gracias. Aquí hay un comentario del profesor Juan Andrés. Ah, pero ese es para Coneboch. O sea, si vamos a tener un catastro de profesores, ojalá tenerlo. De verdad que estamos trabajando en eso, ya para poder ver quiénes están trabajando en mini voleibol, qué profesores de educación física están trabajando en eso, y así también poder, se dice que podrá tener desde distintos eventos masivos a nivel nacional. Sí, Andrés, estamos trabajando en eso y ahí lo podemos conversar en forma interna para que Mira, Juan levantó la nos mano. pongamos a trabajar acá. Juan Soto, sí, le iba a dar la palabra de inmediato. Sí. Juancito. Gracias, Juancito Pedrito. Soto. Gracias. Mira, al complementar un poquito la idea que es un poquito más aterrizada, porque claro, agradezco los comentarios también de Felipe y no es crear una liga, porque yo creo que hay varios avances y existen en varios lugares grupos sobre exactamente este tema. Voy un poco más allá con el tema de lo que vimos hoy día, lo que nos presenta acá, que me encuentro extraordinario, lo felicito. Voy a esa estructura donde aquellos colegios realizan mini volley, desde a lo mejor no participar en ligas, sino que hacer eventos, compartir distintas realidades. Yo soy un fanático del tema del mini volley y viendo acá, revisando cámaras, hay una cantidad de profesores que se manejan el mini volley y hacen tremendos torneos. O sea, aquí tenemos mucho material. Aquí hay gente muy capacitada en este tema, sabe lo importante y lo relevante que es esta situación. Me dio gusto ver, por ejemplo, a Mario Lucy, que wow, cuántos años que ha trabajado en esa formación y que le encanta el tema, y muchos otros del tema del voleibol. Entonces, me pasa que no solamente aterrizado, por eso quiero felicitar al Denis, me encantó el tema, como lo expuso desde su mirada, y creo que ahí también nos falta, no irnos también al tema de la liga o el tema de la competencia. Creo que el generar este tema de cultural, porque a lo mejor invitar entre una u otra región, ¿ya? Por distintos colegios, distintas realidades, creo que eso nos va a sumar mucho, más allá de la competencia. Ese será mi aporte. Gracias. Muchas gracias, Juan. Si acá, mira, en Iquique queremos hacer mini voleibol en la playa. Partamos de ahí. O sea, la idea, yo creo que saliendo de esta cuarentena vamos a estar mini voleibol en la playa, todos separados con mucho espacio. Cabancha va a ser solo para nosotros, nada de turistas, así que no van a venir nada para acá. Y los que vengan se pueden poner en la orillita. Germán, te cedo el pase, yo creo que ya las preguntas... dice Javi Rondón, si Daniel, ¿puedes publicar acá en el chat tu correo electrónico, por favor? Y lo ¿Ya? otro, y Alexis... José Salinas levantó la mano. ¿A dónde está José? Ahí está. Ahí tiene la mano muy chiquita. Buenas noches, colegas. Bonita, chiquitita, sí. Buenas noches, colegas, ¿cómo están? Nada, quiero felicitar a Daniel Peña, me gustó mucho tu exposición. Creo que las experiencias personales dictan mucho de un profesor a otro, dependiendo del colegio, dependiendo del grupo etario que uno pueda tener, depende de muchas cosas, ¿sí? Por ahí, un poco respondiendo a la pregunta de Juan Soto, yo como miembro de Coneboch, este canal está abierto, chicos, para que ustedes se agrupen
si hay profesores que tienen tendencia a trabajar más en mini vóley, colegio, chiquillos, está llano para que ustedes se vayan agrupando y vayan también canalizando esas sensaciones, esas ganas que tienen ustedes de trabajar tanto en el mini vóley, porque Juan acaba de decir que es un hincha del mini vóley, por ahí el mismo profe Daniel y otros más, Pedro Tillería es otro grande en el mini vóley, Germán Mena también. Entonces, chicos, si ustedes tienen las ganas, ustedes nos escriben, hablamos y lo podemos canalizar y vamos formando algo y vamos haciendo. Esto es para todos, la Connevoce lo recibe a todos y queremos tratar de aunar todos esos conceptos. Yo solamente quiero decir una experiencia muy personal que he tenido durante los años que he sido entrenador. Me encanta trabajar con niños chicos, no he tenido tanto la posibilidad de que he trabajado más con equipos grandes, pero a mí una de las cosas que para mí es súper importante cuando yo estoy en la formación, y es para todo nivel, y yo creo que a mis jugadores se lo digo, que hay que usarlo en la vida, ¿sí? Es que qué tengo, qué hago y cómo lo hago. Dependiendo qué tengo en ese minuto, qué tipo de jugador tengo, con cuáles son sus motivaciones, cuáles son sus ganas, yo lo voy canalizando, ¿ya? ¿Ah? Y voy viendo cómo lo hago. ¿Ah? Entonces, ¿qué tengo? Tengo este grupo, ¿qué hago? Bueno, vamos a trabajar de tal forma, y cómo lo hago es la clave que va a poner cada uno, porque entendamos que cada uno somos entrenadores distintos, tenemos sellos personales, pero el fin va a ser siempre el mismo, sacar buenos jugadores. Así es que yo eso se los dejo como reflexión, a mí me ha ayudado harto, porque a veces uno quiere que los niños hagan cosas que quizás nunca van a hacer. Y convengamos que hoy día los niños de esta generación son muy distintos a lo que fuimos la gran mayoría de los que estamos acá. Tenemos un montón de distractores que nos merman un poco esta pasión que nosotros tenemos. Así que, chiquillos, nada, a nombre de la Connevoce los invito a usar este canal para cuando ustedes se quieran agrupar y quieran hacer algún conversatorio de mini volei, algún conversatorio de sub-16, algún conversatorio de voleibol universitario o de voleibol de Liga 1, ¿sí? Así es que bienvenidos todos, chicos, y las puertas están abiertas. Farina, tenemos una cantidad de master volley, porque ya no lo voy a decir monster, porque ya lo ocuparon, pero aquí los master volley que tenemos acá, o sea, yo me acuerdo en el colegio Germán Mena, una red larga de esas gigantes de una cancha de fútbol completa, tratando de llevarla entre cuatro, la verdad que, no, por eso lo digo, es importantísimo eso. Germán, sí, la palabra. Bueno, Daniel, realmente tú lo has visto, el feedback de la gente. Yo sé que Carolita no me puede escuchar muy bien. Carola, el micrófono la próxima semana va a estar ok, no te preocupes. Pero agradecerte, Daniel, porque la gente le encantó tu charla, tu sencillez, tu fluidez para poder exponer. Yo creo que ha sido una excelente noche de hoy día de compartir junto al voleibol. Te quisiera dar la palabra para que te despidas y a la vez, después de eso, hacemos nuestro sorteo de la polera entre todos los profesores que están acá. ¡Ah! Esta vez me la gano, esta me la gano. Bueno, agradecer a ustedes por estar acá a esta hora, eso que tiende a ser un poco agotador a veces con la cotidianidad que estamos llevando y al mismo tiempo agradecer la labor que están realizando ustedes también, por algo están acá, entonces yo creo que esa transmisión de la pasión es la que genera convencer a los niños y a las niñas. Aprovecho de mandar un gran abrazo a Carlos Sarmiento que está por ahí y él justamente fue uno de los transmisores de esa pasión, entonces yo creo que nosotros debemos replicar lo mismo, y ya sea desde la clase de educación física, desde el entrenamiento. Entonces, llega un momento en que uno se relaciona con un círculo de personas que quizás vive la vida con esa pasión. Y me quisiera despedir con eso y agradecer nuevamente, profe Germán, porque es con usted quien me comunico y al mismo tiempo es usted quien accede a esto. Entonces, feliz de participar de esto, feliz de ser del colegio y feliz que estemos acá conectados a las 10 de la noche, pero siguiendo esa misma pasión. Bueno, muchas gracias, Daniel. Miren, voy a compartir pantalla.
El otro día se hizo un poquito más largo este sorteo, ustedes lo van a ver, ahora lo vamos a hacer un poquito más breve. Están todos sus nombres. Espero que puedan... Voy a abrir todas las cajas para que vean que están sus nombres. Y vamos a... Ya sabéis, Germán, acuérdate. Vamos a hacer un sorteo. No hay camiseta tan grande. No, es para regalarla, para regalarla. Déjale. Daniel, ¿tú qué quieren? ¿Algún número al agua o vamos al tiro? Uno al agua. Uno al agua y... El primero al segundo agua, que salga. entonces, veamos qué tal vamos. Si el mío no, pues, Germán. Si no, el mío no. No, si es el de Pedro. Pedro Tillería. Es para salir nominado por último. Dale No, siempre sí. al agua. Pedro por Salgo- segunda semana sale salgo al agua. salgo primero ya, no. Yo no me vi inscrito ahí, ¿ah? La vez pasada saliste primero y te fuiste al agua. Oye, te va a llegar. No fuiste tú, Pedro. Gané la polera. Pedro, te va a llegar por Rapid. Aquí que. Ahora sí, me la Ahora ganó. vamos con Ahora el sí, ganador. al agua. Mándasela por Rapid. Mándasela por Rapid a Pedro. Oye, primera vez que gano una polera y salgo al agua. Fue al agua. No te la ganaste. Este es el ganador o ganadora. Quedaste nominado. Hoy soy traumático esto. Pedro Tillería. No. ¿Eso califica para el bono? Oh, Catalina Carreño. Está presente. ¿Está Catalina. Catalina? Al agua. Si no está, se va al agua. Catalina Carreño. A la una. Catalina Carreño a las dos. Catalina Carreño al agua. No está, no está. No está. No, pues. Ya. No. Ahora te toca Pedro. Pedro, Ahora sí. Vamos. Todavía queda una esperanza. califico Oye, para el bono. tan grande. Que se venga Iquique. A Iquique. Califico para el bono. O Jocelyn. Bernardo Jocelyn. A ver. Significa para un miti-miti. Claudio. No, al agua. Al agua. Está arreglado. Pero está. Está arreglado. No está. Al agua. No está. ¿Está o no? No está. No. Se le cayó la Internet. No está. Está sin Perfecto. luz, está tiene lloviendo. internet. Está Daniel, lloviendo. Se cortó la luz, se cortó la electricidad, dijo. Sí, Ya. no puede. al agua. Presidente, Al agua. Para que no suene como que hay. Si me la gano, te la regalo, Felipe. Genial. Vamos. Bernardo Jocelyn. Segundo. Oh, Aróstica. segundo. ¿Está? No Se está. se excusó por WhatsApp que no podía, estar enfermito. No está bien. Vamos. Ya, pero regálensela. Se Estamos excusó, se yeah, excusó. Sí, se atiende yeah. la norma. No, si las Dijeron que reglas hay que estar tienen que presente. estar. Las Tienen que reglas estar. son las reglas. Me quedan 50 oportunidades. Vamos. Oye, nos va a pillar el toque que queda. Freddy Gamboa. Aquí creo Freddy. que está. Germán nos va a pillar el toque que queda. Apúrate. Eso muestra que se están saliendo. Voy a mirar. Al agua, Al agua. No está. Ya, No último, está. a ver, veamos, si no yo elijo una caja al azar o le pedimos a Daniel que elija. 46. Daniel, el 46. Dale Daniel. nomás. Oye, si no tenemos nada más que hacer, ¿o sí? No, pues. Ya, pues vamos. Ricardo Neira. Papa. Oye, Estoy. Al agua. el Papa tiene mucha suerte. Se gana siempre. Oye, sí, Papá. otra vez se ganó la bicicleta. ¿Te acuerdas de la bicicleta? Sí. Ahí está todavía. Ha servido bastante. Muy bien, papá. Grande, Gracias. Papita, XXL. escúchame. Yo voy a mandar tus datos a Sonder. Ellos se comunican contigo. Tú eliges el modelo, la polera, se te hace llegar y bueno, felicitaciones. Gracias, Germán. Muchas gracias. Por mi parte, solo agradecer la convocatoria, la participación nuevamente de Daniel, de todos ustedes, las ganas de estar acá. Y les comento, la próxima semana tenemos una modalidad diferente, entrevista a un
jugador chileno que juega y brilla en Italia, Giancarlo Rau. Giancarlo estuvo en la selección chilena, fue en su momento juvenil y convocado a la selección adulta. Hoy en día está jugando liga en Italia con mucho éxito y lo vamos a tener acá. Pero por la diferencia horaria, para que se vayan enterando, hay muchas horas de diferencia con país allá europeo. Vamos a entrevistar a las 6 de la tarde. Entonces, para que los que se conectan, para él es como la 1 de la mañana, más o menos. Entonces, es un poco complejo, pero dijo que estaba dispuesto a hacerlo y compartir su experiencia. Así que los dejo desde ya invitados a nuestra tercera charla con Giancarlo Rau, jugador chileno que está en Italia. No lo conocíamos mucho, pero al estar hablando con él, sabemos que es un gran aporte y que Chile en este minuto también lo quiere reencantar y ver la posibilidad que vuelva a jugar. Muchachos, muchachas, por mi parte y con Eboch, me despido. Muchas gracias a todos, buenas noches a todos. Gracias, chiquillos. buenas noches. Abrazo, Gracias buenas por noches a todo, que todos. estén bien, Chao, abrazos. estén muy bien. Chao, chao. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.